¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga grandemente. Estamos en la Escuela de Obreros 1, en la quinta clase que se llama Bautismo en Agua. Quiero darles este versículo en primer lugar. Dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, que el bautismo es un mandamiento, no es opcional. Claro que no te da salvación, porque si de alguna manera no te bautizas, porque te convertiste recién y no tuviste vida para hacerlo, por alguna razón no lo hiciste, no pierdes la salvación, pero es un acto de obediencia. Y vamos a leer Mateo 3, del 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Los cielos le fueron abiertos porque estaba en obediencia. Juan, de una manera natural y razonable, le dijo: pero tú me tendrías que bautizar. Pero Jesús tenía que cumplir toda obediencia, tenía que cumplir toda justicia. Y él, si nos demandaba después, si nos exigía que nosotros nos bauticemos, primero él tenía que darle el ejemplo, ¿no? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo cristiano es por inmersión. El significado de bautismo, la palabra griega es baptismo, que significa sumergirse. Y esto es algo simbólico y se tiene que hacer por inmersión, o sea, sumergiéndose. ¿Por qué? Por el simbolismo de muerte a una vida de pecado y resurrección a una vida con Cristo. Otra cosa que es muy importante dentro del bautismo es que es un testimonio de cada uno de nosotros de lo que hemos hecho, de que hemos recibido a Cristo Jesús y andamos en vida nueva. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17: el que está en Cristo, nueva criatura es, todo lo viejo ha pasado y todo viene a ser nuevo. Entonces, si todo viene a ser nuevo, tú mueres a una vida de pecado y resucitas a una vida nueva con Cristo. Con Cristo, este es el simbolismo de el bautismo: muerte y resurrección. Muerte a una vida de pecado, resurrección a una vida con Cristo. ¿Por qué debemos bautizarnos? Ya hemos dicho que es un mandamiento. Requisitos para bautizarse. Hay requisitos: creer y arrepentirse, ¿cierto? Hechos 8, 36, 37 dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquella agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si quieres de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un funcionario, un alto funcionario de la reina de Etiopía, estaba en Jerusalén, y se acercó Felipe a él, y le preguntó, después de que le enseñó las escrituras a Felipe: pero si hay agua, ¿hay alguna cosa que me impida bautizarme? Le dijo: no, porque ha creído, creyó. Y está ligado al creer en Jesucristo, el arrepentirse. Lucas 3:8 dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Si quieres bautizarte, arrepiéntete de tus pecados. Miren lo que hemos hablado acerca del simbolismo del bautismo. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste resucitados con él. Vuelvo a repetir. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Entonces, el bautismo tiene dos simbolismos: muerte a una vida de pecado, o sea, sepultura, y resurrección a una nueva vida en Cristo.
Romanos 6 del 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, hemos muerto al pecado, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6 del 3 al 6 otra vez destaca la simbología del bautismo. Y el bautismo cristiano y verdadero, es el de inmersión, en sumergir a la persona que se bautiza dentro del agua para simbolizar la muerte al pecado, y se lo saca del agua, simbología de resurrección de una vida en Cristo. Romanos 6 del 3 al 6. Hay ejemplos de bautismos en la Biblia: el de Jesús, el más importante, el de carcelero de Filipos y el del funcionario de la reina de Etiopía. Pero vamos a ver Hechos 16 del 30 al 34. Hechos 16 del 30 al 34. Vamos a leerlo para que nosotros podamos tener este ejemplo un poco más claro, porque no lo hemos mencionado en la enseñanza. Vamos a leer Hechos 16 del 30 al 34. Hechos 16, acá está. Hechos 16 del 30 al 34. Y sacándolos le dijo el carcelero de Filipos: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos tiempos? ¿Cuál es el contexto de esta historia? Es que Pablo y Silas fueron apresados por predicar el Evangelio. Los apresaron en una cárcel con bastante seguridad, pero cuando estaban cantando, alabando a Dios a pesar de las circunstancias, se rompieron las cadenas, se soltaron las cadenas, las puertas de la cárcel se abrieron, de todas las celdas, y todos los presos estaban libres, inclusive Pablo y Silas. El carcelero de Filipos, creyendo que estaba pasando un escape en masa, se iba a suicidar, porque la condena porque se escapen todos los presos al carcelero era la muerte con tortura. Pero Pedro le dijo: no hagas eso, porque todos estamos acá, nadie nos ha se ha escapado. Y él, viendo la misericordia de Pedro, le dijo: ¿qué puedo para ser salvo? Entonces le predicó el Evangelio, creyó en el Señor Jesucristo, todo estuvo tranquilo, nadie se le escapó. Pero inclusive este carcelero le lavó las heridas a Pablo y Silas, que estaban heridos porque los habían golpeado, y encima los llevó a su casa a comer. Y ahí fue donde él se bautizó, él y toda su familia. Este hombre creyó, se arrepintió y fue bautizado. Este es un buen ejemplo de lo que es el bautismo en agua. Tú puedes comentar, acá hay 2 preguntas del cuestionario que me lo puedes hacer por audio, escrito en el WhatsApp, o tomando una foto donde has hecho la tarea en un papel, ¿no es cierto? Entonces, hay varias maneras de mandarlo. El hecho es que hagas el cuestionario. En primer lugar, esta es una pregunta, ¿no? La primera pregunta que tienes que responder es: ¿has sido bautizado? Si te bautizaste, dime tu experiencia. Si no te has bautizado, ahí me lo pones. Después, de unos 3 ejemplos que hemos visto: el de Jesús, el bautismo en agua de Jesús, el del eunuco etíope, funcionario de la reina de Etiopía, o el bautismo del carcelero de Filipos, uno de ellos escoge y me lo explicas según tú has entendido. Amén. Entonces, esperando tu cuestionario y que sigas siendo bendecido con las clases de la Escuela de Obreros 1, me despido. Dios te bendiga grandemente. Muchas bendiciones.